Buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver la clase que continúa distribución, la parte 2, esta clase 4, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a tratar tres temas, ¿no? Que son la trazabilidad, la identificación y el transporte, ¿no? El transporte, como hemos dicho, como parte de la función de distribución, ¿no? La cual significa, como hemos visto en la clase anterior, por definición, el movimiento físico de bienes. Para hacer efectivo ese movimiento físico de bienes, tenemos que utilizar medios de transporte. Bien, comenzamos por la trazabilidad y empezamos con la definición que nos entrega ISO de qué es trazabilidad. ISO define la trazabilidad como la habilidad de rastrear la historia, uso, ubicación de la entidad por medio de un registro de identificación, o sea, está asociado a la identificación de un objeto, un proceso o algo, ¿no? Y ver no solamente su ubicación física, sino su historial, ¿no? Mediante un registro o una identificación, un código, ¿no? Un símbolo. Entonces vamos a ver dónde podemos usar la trazabilidad, ¿no? Porque se entiende ahí la definición, pero hay que trasladarla a la cadena de suministro, lo que estamos viendo nosotros, nuestro tema. Para nosotros en cadena de suministro, la trazabilidad se maneja mucho en lo que tiene que ver el ingreso, por ejemplo, de la materia prima, ¿no? Que viene del proveedor. ¿Por qué? Porque en el momento en que ingresa al almacén de materia prima, debe registrarse el número de lote de proveedor, o sea, el proveedor y el número de lote. ¿Por qué? Bueno, podría haber, voy a poner un ejemplo nada más, pero podría haber otros. El hecho de que parte de esa materia prima sea inconforme, puede haber pasado controles en el proveedor, ¿no? De calidad y todo. Sin embargo, puede fallar, ¿no? No solamente en la fabricación, puede fallar el producto que se fabrique con esa materia prima podría fallar en manos del consumidor final. Entonces, ¿cómo hacer una retroacción de ver de dónde viene el problema? Es justamente con este esquema de la trazabilidad para poder registrar, ¿no? Que ese producto X que se le vendió al cliente Y se hizo con materia prima que vino del proveedor J, ¿no? A ese nivel tendría que tenerse para poder hacer efectivo ese seguimiento. También se utiliza la trazabilidad para el control de los procesos, evidentemente. Todo proceso tiene un tratamiento ¿no? de materia prima, de fabricación sobre todo, ¿no? Y tienen que tener controles, ¿no? Y para controlar, evidentemente, mejor cada lote de fabricación, dentro de la fabricación, por así decirlo, está el tema de codificarlo, ¿no? Y poder hacer la trazabilidad. El ingreso a la producción también, ¿no? Dado que se da un reporte de producción y saber del stock, el ítem que está en el stock, de qué lote de fabricación viene y qué día se fabricó ese producto, ¿no? En qué turno se fabricó, con qué jefe que estaba al mando del turno, cuál fue el jefe que estuvo al mando del turno, y todo eso se puede hacer, ¿no? Un seguimiento de una cadena de información que viene atrás de un código o un símbolo, ¿no? La liberación de los lotes por un tema de calidad, ¿no? Si pasan los estándares adecuados, entonces se aprueba el lote y se libera la mercadería para que pueda continuar el proceso, ¿no? En el almacén y en la distribución. Y finalmente también en lo que tiene que ver con el despacho y la distribución, el transporte en sí, ¿no? Para asociar el tema de qué transportista llevó el producto, ¿no? Bajo qué pedido, ¿no? En qué día, qué fecha, toda esa información se va encadenando, ¿no? Es un tema que tiene que ver con un concepto que no sé si ustedes habrán escuchado, que es el blockchain, que justamente tiene que es un bloque una cadena de bloques, ¿no? Pero de datos que van relacionados el uno a otro, se van amarrando. Y este tema es, obviamente, se está hablando mucho, pero se da en la práctica, pero evidentemente ahora está llegando a niveles macro, ¿no? Y por eso es que es un término de moda, como se dice. Pero no quiero desviarme del tema, es un capítulo aparte que en un momento lo podremos conversar. Por el momento lo que nos interesa es el tema de la distribución, la función de distribución. Bien, ¿para qué realizamos la trazabilidad? Bueno, tres objetivos importantes, ¿no? Nos permite identificar a los productos que no cumplan especificaciones, que tengan desviaciones de calidad. También podemos conocer su ubicación física en un determinado momento, ¿no? Donde se ubica el lote, el producto que pertenece al lote tanto en la cadena de suministro, ¿no? Está en el fabricante, está en el distribuidor, en el minorista, mayorista, en el cliente, ¿no? Poder determinar la ubicación. También nos permite saber acerca del grado de rotación de los productos, ¿no? Nos da esa ventaja también porque es justamente una data histórica que está relacionada con este tema, ¿no?
Y la identificación es algo que está relacionado, como lo hemos visto en la definición de ISO, ¿no? La trazabilidad depende de la identificación de un símbolo, ¿no? Cada producto posee un símbolo, un código, y ese código debe ser identificado, ¿no? Vamos a hablar justamente de eso. Entonces, ¿para qué se hace la identificación? ¿No? Justamente es el tema de hacer más transparente y más eficiente la cadena de suministro. ¿Y por qué? Porque, como hemos visto en clases anteriores, la cadena de suministro requiere información, ¿no? Digamos, desde el consumidor hacia atrás, ¿no? Regresando hacia el distribuidor minorista, mayorista, fabricante, proveedor, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta información pueden ir validando sus necesidades, programando sus actividades, su producción, ¿no? Determinando lotes de fabricación que vayan acorde a lo que el mercado va a pedir y no se sobreestoqueen o no falte stock para atender la demanda, ¿no? Justamente ser lo más preciso posible a la demanda. ¿Qué cosa se tiene que identificar? Bueno, hay infinidad de cosas, ¿no? Podemos tener diversas perspectivas y se pueden usar a la par muchas de ellas, ¿no? Podemos hacer un seguimiento, una identificación de los pedidos al proveedor, de las materias primas también, de las órdenes de producción, ¿no? De productos terminados, de los mismos operarios, ¿no? Para saber qué operario trabajó el producto tanto que, de código tanto que tiene el lote tanto, ¿no? En qué fecha, ¿no? En qué turno. Todo eso se puede encadenar esa información. Los pedidos de ventas, preparación de pedidos de clientes y la distribución en sí, ¿no? La entrega de los productos o los pedidos a los clientes. Bien, la identificación por definición es la acción de reconocer o probar que algo es lo mismo que se busca o se supone, ¿no? Que dos cosas son idénticas, ¿no? Entonces, el tema está en que la idea en la cadena de suministro es no cometer errores, ¿no? Porque se podrían cometer errores si es que se identifica mal un producto o se hace una mala trazabilidad, ¿no? Entonces, es necesaria una codificación y siempre la ha habido, ¿no? Siempre la ha habido por la necesidad de la cantidad y más por la cantidad de ítems que se puedan producir, ¿no? O se puedan vender. Se manejan códigos ya al interior de cada empresa, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya no pensamos solamente en islas, como viene el enfoque que presentaba Sunil Chopra en la clase 1, en la semana 1, como vieron, ¿no? Empezamos con un enfoque de embrión, ¿no? Como que cada uno es una isla y me importa solamente mi persona. No, ahora la cadena de suministro en su conjunto tiene que actuar coordinadamente, ¿no? Y la información tiene que ser transparente y tiene que ser también fidedigna. Entonces, la idea es justamente manejar códigos y estándares similares, ¿no? Para poder entender mejor la información. Entonces, estos códigos, cada producto está, digamos, seguido de un código que le va a permitir identificarlo, ¿no? Puede ser un código que es alfanumérico, puede ser un código de barras también. Bien, dentro de los códigos que actualmente se utilizan más, digamos, el más reconocido es el GTIN o GTIN, que viene de las siglas en inglés de Global Trade Item Number. Y esto es un código que identifica un producto en particular, ¿no? Le da una característica especial. Cada producto tiene un único código, ¿no? Y este código es reconocido a lo largo de la cadena de suministro. ¿Facilita qué cosa? Facilita el entendimiento de todas las partes, ¿no? De proveedores hasta clientes y consumidores. Y eso facilita también el comercio internacional, ¿no? Si es reconocido un solo código para un tipo de producto, pues saben qué cosas puede ser identificado. Esto facilita mucho los trámites, el reconocimiento del producto en cualquier mercado. Lo que importa también es el tema, aparte del código, es de qué tan eficiente es el sistema que reconoce el código, ¿no? Porque el código es un grafo, ¿no? Barras, números, ¿no? Y ese número o barra, ¿no? Ese código tiene información detrás, ¿no? Entonces, con cómo, cómo se hace el reconocimiento de esa información, no es que el código, ahí dentro del código está la información, no, el código permite el acceso a evidentemente una base de datos que va a permitir, va a liberar en todo caso la información que se tenga sobre ese producto en particular, ¿no? Entonces va a depender mucho la manera o la forma o la tecnología con la cual se disponga para poder hacer el reconocimiento o la identificación de este símbolo o código. Entonces definimos estos sistemas de identificación
como aquellos automatismos que se aplican a los símbolos y que nos permiten identificar un objeto, ¿no? Una persona o concepto, como ya lo hemos enumerado en la diapositiva anterior, ¿no? Y permiten de tratarlos de manera informática, o sea, a partir de su identificación, conocer la información que está detrás de ese código, ¿no? Y a continuación vamos a presentar justamente las distintas tecnologías de las cuales se disponen para hacer esta identificación, ¿no? La primera es, y la más antigua evidentemente, es la de identificación de caracteres alfabéticos y numéricos, ¿no? Y aquí, evidentemente, este sistema tenía sus limitaciones, ¿no? Inclusive habían sensores ópticos, ¿no? O sistemas ópticos de reconocimientos, ¿no? O OCR, que eran lentos realmente, ¿no? Y inclusive en algunos casos no eran tan eficientes, ¿no? Pues estaban sujetos a error también, inclusive. Entonces, pero era lo que había. ¿Y para qué se utilizaba? Evidentemente para, por ejemplo, el control de vehículos, ¿no? Que pasaban por cierta ruta, ¿no? Viendo el número de la placa, ¿no? Y también para, evidentemente, ver los códigos de los productos, ¿no? Pero ya tenían ciertas limitaciones, pero era lo primero que se estableció para poder hacer la identificación de un objeto, ¿no? Había bueno, este es un escáner de mano, ¿no? Como pueden ver, y puede leer o reconocer dígitos, ¿no? Y números y poder transferirlos. Y actualmente inclusive esto ya se da en la práctica cuando quiere uno transferir un documento que está escrito físicamente o impreso en físico y quiere trasladarlo al Word, por ejemplo, ¿no? Hace una lectura, ¿no? Con una especie de escáner, así como el que ven en la figura, y esto de aquí se va reproduciendo en el MS Word, ¿no? En un archivo digital. Luego vinieron las tarjetas de banda magnética, que creo que son las más conocidas aún, hasta ahora se utilizan, ¿no? Y esto consiste pues en pasar la tarjeta cerca de un cable con un imán, ¿no? Tiene cierto tema eléctrico magnético que permite reconocer un número, un código, justamente para, se usaba normalmente para dar acceso, ¿no? A algo, ¿no? ¿Para qué se usaba? Para el control de personas que ingresaban a una instalación, pasaban una tarjeta y bueno, se les identificaba, ¿no? A la hora de ingreso. Y actualmente también para la banca, ¿no? Pasamos la tarjeta, ¿no? En algunos casos vemos que ya usan chips, de eso vamos a hablar a continuación, pero todavía se dan casos en que algunos pasan una tarjeta usando la banda magnética, ¿no? Y esto más o menos, esta figura muestra el funcionamiento de esas bandas magnéticas, ¿no? La figura esta de aquí, pueden ver ustedes cómo están colocados la secuencia de imanes, ¿no? Este ordenamiento de estos imanes genera, cuando la tarjeta se pasa a la banda por el lector, estos pulsos eléctricos, ¿no? Pulsos eléctricos que van a determinar esto finalmente un número, ¿no? Un número evidentemente de varios dígitos, ¿no? Lo cual va a permitir identificar un producto en particular, en este caso una tarjeta, un usuario de una tarjeta de crédito, ¿no? O un producto, ¿no? Luego están los códigos de barra, ¿no? Que en un momento fueron un tema que se hizo necesario realmente ya hacerlo un poco más automatizado que el reconocimiento visual, ¿no? Y en esto se usa un scan infrarrojo que lee un ordenamiento de barras que tienen diferente espesor, ¿no? Y separación inclusive, distancia de separación. Y cada separación y espesor define un número, ¿no? Es un número el que define, y ese conjunto de números evidentemente es el código del producto en particular. Hay dos tipos de código de barras, están los lineales, ¿no? Como vemos aquí en la parte superior, y están los bidimensionales, ¿no? Que ya ustedes lo pueden ver, inclusive los que usan WhatsApp, cuando quieren pasar el WhatsApp web, les pide justamente el reconocimiento de este código bidimensional. Perdón. Antes era un poco complejo hacer estos códigos barras, ahora creo que es mucho más fácil generarlos, ¿no? Cada usuario puede generar esto por propia cuenta. También están los sistemas de identificación de voz, ¿no? Y aquí hay videos que quisiera que vean, ¿no? Por favor no olviden, yo los pongo acá para no ponerlos tampoco en la virtual, pero les recomiendo que vean. Tienen que estar ahí atentos cuando pasen diapositiva y vean estos enlaces. Son videos en YouTube de justamente lo que trata esta diapositiva en particular, y van a ver ejemplos muy, muy buenos, ¿no? Sobre cómo se produce el tema de identificación, ¿no? Vocal en este caso, ¿no? Y aquí, digamos, se evitan errores también, ¿no? Y digamos, la comunicación verbal
permite la mejor ubicación de los productos en un almacén, por ejemplo. Esto lo hemos visto en el Picking Voice, le llaman, es justamente este equipo que usan las personas que comienzan a preparar los pedidos de los clientes, ¿no? Y a los cuales desde un sistema centralizado de información les dicen el pedido del cliente está conformado por tantos ítems, ubica el ítem número 1 que está ubicado en el rack número 7, en el tercer nivel, ¿no? En la paleta número tanto. Entonces, imposible equivocarse, ¿no? E inclusive da cuenta del movimiento de que está retirando el pedido del cliente y el inventario automáticamente se actualiza, ¿no? O sea, esta gestión informática y de voz permite justamente esa ventaja, ¿no? De no cargar nada en la mano y tener el auricular para comunicarse con esta central, ¿no? Luego tenemos finalmente los RFID, ¿no? Estos son dispositivos también electromagnéticos. Algunos hay de dos tipos, pasivos y activos, ¿no? Los pasivos son los que no tienen una fuente interna, realmente se activan cuando pasan por las antenas, ¿no? Digamos que las antenas generan la carga eléctrica que les permite activarse y poder prenderse, por así decirlo, y digamos, mostrar el código que guardan, ¿no? Ese código es leído por un sistema informático y nos da la información que está detrás del código, que es el nombre del producto, el lote de fabricación, fecha de fabricación, fecha de expiración y todo el tema, ¿no? Toda la información que está detrás. Los activos son los que ya manejan una pila al interior, siempre están, digamos, en funcionamiento, digamos, ¿no? Y tienen fuente autónoma en todo caso. Lo vemos mucho en sistemas de seguridad, cuando van ustedes a comprar ropa en tiendas por departamento, pues bueno, toda la ropa la marcan con estos tags, ¿no? Para cuando la gente quiere salir sin pagar, pues suena, ¿no? O no han sacado ahí el tag del producto, de la prenda, pasan por la salida de la tienda y suena también. Esas barreras que ven así en la salida son justamente las antenas que activan el tag, ¿no? Y permiten identificar el producto, ¿no? También la vemos en las tarjetas de débito o crédito, ¿no? Que o bien las introduces a un sistema o también simplemente las acercas, ¿no? Acercas, hay un chip ya metido dentro de la tarjeta que se activa por el radiofrecuencia y puede transferir la información al sistema directamente, ¿no? Igual acá hay un video para que ustedes puedan observar y conocer un poco más a detalle esta tecnología. Bien, aquí debemos hacer una comparación, ¿no? Entre el código de barras, ¿no? Y el RFID, ¿no? Y lo vemos en el dibujo prácticamente, ¿no? El código de barras, evidentemente, en tiempo es más lento que el reconocimiento o identificación con el sistema RFID. ¿Por qué tomaría más tiempo? Bueno, el reconocimiento con el escáner infrarrojo puede estar sujeto a error. Hay una posición especial y lo pueden haber visto si ustedes han hecho alguna vez una compra en un supermercado, ¿no? En algunas ocasiones cuando la cajera pasa el producto, el escáner no lo puede leer adecuadamente, inclusive en algunos casos tienen que meter el código manualmente. Ha visto el producto, debajo del código de barras existe el numerito y ha metido uno por uno cada dígito, ¿no? Porque ha fallado, o sea, tiene digamos, sus imperfecciones, no están de todo, pero hay que apuntar correctamente el lector, ¿no? Sobre el código para que pueda hacer una adecuada lectura. En cambio, en el RFID no tiene que hacer ni una lectura, ni una posición, nada. El producto pasa entre las antenas y automáticamente los RFID se activan y entregan la información si están saliendo de un almacén, por ejemplo, ¿no? Es automático eso y es mucho más rápido y directamente va esa información al sistema o base de datos de la organización. Bien, el tema de los códigos de barra, vamos a hacer un pequeño acápite acá. No es tampoco la idea del curso de convertirnos en expertos de códigos de barras, pero lo que sí debemos reconocer es que ha habido en el tiempo infinidad no infinidad, digamos, pero una cantidad importante de códigos que han sido originarios en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, tenemos el código EAN, que viene evidentemente por el nombre, las siglas en inglés nuevamente, European Article Number. Es un código de artículos europeo, ¿no? Un código que se maneja en Europa, ¿no? Y así como hay en Europa, también hay un código para los países anglosajones, para los norteamericanos, y entenderán que ha habido una diversificación, así como la paleta, ¿no? La paleta, el palette, también ha habido, digamos, hay una paleta de dimensiones para Europa, otras de dimensiones para Norteamérica, y en fin,
¿no? Igual, el tema de código de barras ha sido acuerdos que se han originado en estas zonas, ¿no? Y, digamos, han establecido estos sistemas que finalmente han llegado a unificarse, ¿no? De alguna manera se han tenido que unificar a pesar de sus diferencias, porque hay diferencias entre los códigos, ¿no? En cuanto a número, forma y todo, ¿no? Pero se han tenido que unificar y ser reconocidos para ciertas actividades dentro de la cadena de suministro, inclusive. Entonces, tenemos que, como dato importante, que EAN, ¿no? Digamos, el sistema europeo se fusionó en 2005 con el UCC, ¿no? Que es americano, para formar el estándar, digamos, de codificación GS1, ¿no? Del cual viene el GTIN o el GTIN que les he mencionado anteriormente, ¿no? Aquí podrían ustedes entrar con este enlace a obtener mayor información sobre GS1, ¿no? Entonces teníamos infinidad de códigos, ¿no? El EAN13, ¿por qué ese EAN13? Porque tenía 13 dígitos metidos aquí en este código, ¿no? Hay varias barras, evidentemente, pero un número son varias barras, ¿no? Y son de distinto espesor y espaciamiento inclusive, ¿no? Pero podían ser hasta 13 dígitos, ¿no? Hay EAN8 también, ¿no? Que tenía 8 dígitos nada más, ¿no? Para que era un código más corto, ¿no? Obviamente códigos más largos, un número significa algo, ¿no? Puede significar el país de origen, el digamos, la empresa que fabrica el producto, ¿no? Y los otros dígitos para el producto, el fabricante, el proveedor y todo, ¿no? Puede almacenar mucha más información. Los códigos que más se utilizan actualmente es el GS1 o 128, lo van a ver en la diapositiva que sigue, justamente les he puesto un enlace para que puedan ustedes ingresar a ese enlace y poder ver en qué consisten los tipos de códigos más usados actualmente y que han sido de alguna manera reunidos por GS1, ¿no? Para estandarizarlos, ¿no? Tienen diferentes finalidades y funciones. El IETF14 manejaba 14 dígitos, ¿no? Y los intervalos eran de 2 a 5, ¿no? Ya también lo ha, digamos, absorbido GS1. Y aquí está el enlace para que ustedes puedan ver mayor información. Y estos son los códigos que maneja GS1, ¿no? Como GTIN. Este de aquí, el Data Matrix, es el código de barras bidimensional, ¿no? El databar para productos específicos, creo, ¿no? Son específicos, digamos, perecibles, ¿no? Y los más usados son el GS1 128, el GTIN 13 también, ¿no? A pesar de que es europeo, sigue siendo utilizado, y el 8 que es un código más corto para productos que no tienen demasiado espacio de RAM para la codificación, ¿no? Pueden ver en este enlace toda la información correspondiente a estos tipos de códigos de barra, ¿no? Bien, ¿cómo funciona el código de barras? El código de barras, ya lo mencionamos en la comparación que hicimos, es la luz del escáner se refleja sobre el sensor del mismo, ¿no? O sea, refleja la luz infrarroja sobre el código, y este a su vez regresa a un sensor que está ubicado en el mismo lector. Y en ese momento reconoce el código o el número. Cuando se produce ese reconocimiento, identifica el producto, ¿no? Es como se produce. Y esta identificación enlaza toda la información que hay en un sistema informático. Bien, el código de barra sirve para enlazar los flujos. El flujo físico de materiales en la cadena de suministro, ¿no? Como pueden ver, va pasando el producto desde el proveedor, fabricante, distribuidor, ¿no? Hasta su destinatario final, su usuario. Y el código de barras lo que hace es transferir información, ¿no? En cada uno de estos puntos puedo hacer la lectura y puedo saber en dónde se encuentra el producto, en manos de quién, ¿no? Hacer la trazabilidad que habíamos mencionado anteriormente. También sirve el código de barras como enlace entre el punto de ventas o POS, ¿no? Y el pedido de compras, ¿no? Cuando se produce la venta, ¿no? Aparte de hacer la lectura del producto, lata de pintura, algún producto en particular, se hace el reconocimiento del producto a través del código de barras, ¿no? Es un número, finalmente va al sistema, el POS lo registra el producto, registra la cantidad que se está vendiendo, y esa información va a pasar a manos del distribuidor en primera instancia, y luego se consolida el pedido para el fabricante. Y el fabricante con esta información en tiempo real va a poder hacer una mejor programación de su producción y sus despachos, evidentemente su distribución. Bien, hasta aquí lo que es identificación y trazabilidad. Ahora vamos a tocar el aspecto transporte. Transporte, hemos dicho que son todos los medios de los cuales podemos acceder para hacer efectivo el movimiento de los artículos, ¿no? Y evidentemente a nivel mundial vamos a hablar a nivel primero macro, ¿no? Con información macro probablemente, y después
con ejemplos ir aterrizando un poco a nuestra realidad también, ¿no? La realidad peruana. Digamos que hay transporte de materiales o producto por tubería, tienen el gas natural, el petróleo, ¿no? El mineroducto también, hay mineroductos que trasladan este tipo de materiales. El transporte marítimo, que es el más conocido, ¿no? El transporte de carga marítima es una necesidad. No hay forma porque lo vamos a ver más adelante, una de las ventajas es que tiene bajo costo y puedes transportar una cantidad enorme, ¿no? De mercadería. El aéreo también permite unir continentes porque físicamente no podemos trazar el mar más que por un buque por vía aérea, ¿no? Pero es costoso, es lo opuesto al marítimo, el transporte aéreo. El transporte por carretera, que es el que es más utilizado ya en la parte continental, ¿no? Digamos, en los territorios lo que más usado evidentemente es el transporte por camiones. Y el transporte ferroviario, ¿no? Bien, de estos evidentemente aquí no está considerado, bueno, pero se menciona el transporte marítimo en buques y el transporte fluvial, ojo también con eso, porque en nuestro caso sí aplica. Tenemos transporte fluvial que une Loreto con Ucayali, ¿no? Y es una ruta de comercio también, entonces hay que tener en cuenta esta posibilidad porque se da en nuestra realidad, ¿no? En algunos países también se da, pero no en todos, evidentemente, ¿no? Bien, sacando esta información de un libro del año, una información 2011, ¿no? Pero nos dice un poco, nos muestra en esquema que sacando de lado el transporte marítimo, ¿no? Tenemos que el transporte por carretera, que son las líneas o la parte de las barras que están en color celeste, es el más utilizado a nivel mundial, ¿no? Y en países europeos, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, es algo que se refleja a nivel mundial. En la escala mundial, es el transporte más usado, es el transporte por carretera. Seguido por el transporte en tren, ¿no? En algunos casos, en algunos países que tienen ríos, lagos, ¿no? Aprovechan mucho ese tipo de transporte, es el transporte fluvial, ¿no? En rojo, y finalmente el transporte por tubería ya es en el caso de transporte de sobre todo gas y petróleo, ¿no? Aquí hay una diapositiva que menciona un poco la contraparte, ¿no? El efecto del transporte. El transporte nosotros lo vamos a analizar a nivel del curso solamente desde el punto de vista económico, del punto de vista para hacer gestión, pero parte de la gestión es el tema de ambiental también, y eso va a tener un impacto en los años que vienen con más ahínco por el tema justamente que vivimos, ¿no? De cuidado del medio ambiente. Entonces hay que reconocer que es el transporte en camiones, el transporte por carretera es el que produce mayor gases de efecto y cantidad de gases de efecto invernadero, CO2, ¿no? Y lo siguen el transporte aéreo, el marítimo y el ferroviario, ¿no? Con porcentajes evidentemente más bajos, ¿no? 74% de transporte por carreteras y 12, 10 y 4 los otros, ¿no? Es una información que no está, digamos, actualizada, pero nos daba ya en esa época un viso de que el transporte por carretera, si bien es el más utilizado, más económico, tiene su contraparte medioambiental, ¿no? Tiene un impacto ambiental, ¿no? Para los que cuando lleguen el curso de impacto ambiental van a poder entender un poco eso de que toda actividad, ¿no? Inclusive las que se dan en cadena de suministro, tienen impacto sobre el ambiente, ¿no? Y hay que saber medirlo y mitigarlo. Aquí esta diapositiva muestra los costos, ¿no? También no es una información actualizada realmente, digamos, se hizo en Norteamérica sobre todo, y nos da el costo por tonelada por milla, ¿no? Para los distintos medios de transporte, ¿no? Para los que, digamos, quieren hacer la conversión de milla a kilómetro, aquí tienen la conversión, una milla es 1.61 kilómetros, ¿no? Para un poco ponerlo en un lenguaje de repente, milla es de sistema inglés, bueno, usamos sistema internacional, kilómetros. Y pueden darse cuenta rápidamente que es un comparativo de 2 años, ¿no? 2003-2009. Pueden darse cuenta que el transporte aéreo siempre ha sido el más costoso, ¿no? El que más cuesta. Tendrá sus ventajas, como lo vamos a ver, pero también el tema económico es el que más cuesta. Luego, el más caro es el transporte terrestre, ¿no? Y lo sigue el transporte por ferroviario, ¿no?
finalmente está el marítimo, ¿no? O fluvial, y finalmente el último, el más económico en teoría, porque se da a poca escala, digamos, el tema de las tuberías, ¿no? O gasoductos, mineroductos o oleoductos. Las unidades que ven acá están expresadas en dólares, ¿no? Por tonelada por milla recorrida. En el tema de la elección del medio de transporte hay que hacer análisis. O sea, normalmente cuando ustedes, si van a estar encargados de hacer la distribución de un producto en particular, bueno, hay que ver los medios de transporte que están disponibles, ¿no? Evidentemente nuestro país tampoco es que tenga muchos a disposición, pero ya habrán escuchado hablar del transporte multimodal, y eso es un poco lo que vamos a, para los que no saben, introducirlo aquí. El transporte multimodal es una combinación de otros medios de transporte clásicos, ¿no? Los clásicos son el transporte terrestre, ¿no? En carretera, el ferroviario, el marítimo, ¿no? Y el aéreo. Combinación de dos de ellos me dan posibilidades del multimodal, ¿no? Dos o tres de ellos podría ser. Y eso, de alguna manera, el hecho de usarlos juntos, no a la vez, evidentemente simultáneo, no, uno después de otro, se entiende, genera economías, ¿no? Genera sinergia. Entonces, al final se convierte en una, ¿no? Una otra alternativa más, ¿no? Que puede ser en algunos casos económica, ¿no? O de mucho mejor condiciones que si se elige un solo medio de transporte. Entonces, siempre tenemos que estar un poco con la mentalidad abierta en estos temas de la distribución, ¿no? No marcarnos en un solo sistema, porque este podría fallar, ¿no? En algún momento, y siempre hay que tener un plan B, como se dice. Pero también, aparte de manejar posibilidades, tipo una matriz, ¿no? De posibilidades de medio de transporte para cada circunstancia, hay que hacer el tema económico, ¿no? Y tiene que ver con el punto de equilibrio un poco, ¿no? Esta diapositiva lo que trata de mostrar es que, digamos, si tomamos en cuenta las distancias, hay medios de transporte que convienen en ciertos tramos, ¿no? Por ejemplo, para distancias de recorrido entre 500 y 750 kilómetros, lo más económico es el transporte por carretera, ¿no? Y lo más costoso en ese caso para esa distancia sería el marítimo, ¿no? Lo pueden ver en esta parte de aquí, ¿no? Esto me indica que el transporte por carretera, la línea en azul, tiene menor costo de transporte por unidad. Sí, y esto es hecho en base a un estudio, digamos, que no necesariamente se da en nuestro caso, porque tendría que ser uno excluyente del otro, ¿no? Como le digo, en algunos casos para transporte internacional hacia otro país, hacia Asia, ¿no? O Norteamérica, no vamos a ir en camión, pues. O sea, evidentemente hay cosas que se dan de por sí, ¿no? No es necesario un análisis de este tipo. Eh, para el tramo de 350 a 1500 se encuentra el tema ferroviario como el de menor costo, y en el caso de distancias mayores a 1500 kilómetros el transporte marítimo, ¿no? Bueno, ese tema de estos es simplemente para, digamos, no tomar como regla estas distancias, digamos, pero sí para tratar de hacer cierto análisis si es que tuviésemos varias posibilidades a la mano para el transporte, ¿no? Aquí está la matriz de decisión que les he comentado, que es ideal para el manejo y la gestión del transporte, ¿no? Evidentemente si es día a día, esto está ya aprendido, digamos, pero siempre es bueno esquematizarlo como esto, ¿no? Si voy a hacer la distribución de un pequeño paquete en una distancia muy corta, pues uso un correo postal, ¿no? Un SERPOS o un sistema de mensajería local, ¿no? ¿No? Si es internacional y es un pequeño paquete, probablemente también, ¿no? Pueda darse esa situación, pero evaluando los costos, ¿no? Si es una distancia mediana, ya un camión, un auto que pueda llevar el pedido, ¿no? Un pequeño paquete. Si es larga, ya un camión o aéreo, ya se va combinando o se va usando un medio de transporte que me permita llegar o cubrir una distancia mucho mayor. Si se trata de una paleta, evidentemente el camión es la mejor forma de trasladar una paleta, ¿no? Como que es un sistema de manejo de materiales que va acompañado a esto para el almacenamiento y el transporte en camiones. La paleta se adecua perfectamente, ¿no? Igual que dentro de un contenedor también. Entonces, si las distancias
son cortas, bueno, camión, si ya es muy larga, evidentemente se tiene que ver la posibilidad de un tren o hacer transporte marítimo. Si hablamos de una carga de 20 toneladas, pues evidentemente hay contenedores de 20 toneladas, ¿no? Podría usar un camión, ¿no? Que lleve el contenedor, ¿no? Podría ser tren o pues, el aéreo o el marítimo. El aéreo sí no maneja los contenedores tipo paralelepípedo que conocemos, ¿no? Tienen otro tipo de contenedores y lo vamos a ver más adelante. Ya para más de 100 toneladas a más, evidentemente habría que evaluar para, dependiendo de la distancia, si es corta un camión, si es mediana un camión o tren, si es larga tren, y si es muy larga ya el transporte marítimo, ¿no? Bueno, el transporte ferroviario es un medio de transporte de alto costo fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el hecho de mantener el sistema ferroviario en sí es costoso, ¿no? Está la vía férrea, los vagones, todo ese tema. Y eso tiene un costo importante en el tiempo, ¿no? Que requiere un mantenimiento sobre todo de las vías férreas, pues estas se desgastan, no crean que esto todo es eterno, ¿no? O sea, mientras más recorrido tengan los vagones sobre la vía férrea, pues esta se va a desgastar más, su tiempo de vida va a reducirse, ¿no? Si lleva más peso, más desgaste del fierro, digamos, que se compone de la vía férrea, ¿no? Entonces hay que hacer un mantenimiento periódico sobre eso. Sí tiene bajos costos variables, ¿no? Los costos operativos de combustible son relativamente bajos, ¿no? Pero el transporte en sí es un transporte lento, ¿no? La carga demora, el traslado de carga demora mucho más que en el transporte por camión, inclusive. Eh, y también otra cosa que no se menciona, pero es evidente, es el tema no tanto las distancias que se recorren con el ferrocarril, sino la geografía. Tiene mucho que ver, o sea, nosotros tenemos una geografía, como entenderán, un poco diversa, ¿no? Tenemos aquí en Lima a unos 80 metros sobre el nivel del mar y en unas 4 o 5 horas ya estamos en el punto más alto, ¿no? En Ticlio, ¿no? O sea, pueden darse, y de luego unas horas más llegando hasta Tingo María, pues bajamos nuevamente, ¿no? En realidad, los trenes cuando están en subida consumen más combustible, ¿no? Países como que son más, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, planos, tipo Canadá, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Sí vieron este medio de transporte y les ha resultado bastante económico porque es estándar, ¿no? La carga va a una sola velocidad, el consumo de combustible es regular promedio, ¿no? En cambio, si tuviese subidas, ¿no? Como va a tener bajadas también, pero bueno, si tuviese subidas es un mayor consumo y si voy cargado consumo más combustible. Entonces, habría que ver ahí el tema del costo-beneficio, analizar el costo de transporte realmente para los trenes en la realidad peruana, ¿no? En la realidad peruana que tiene geografía complicada, ¿no? Probablemente entiendo yo que el gobierno está haciendo un plan o ha visto un plan, bueno, este gobierno vio un plan antes de esta epidemia, esta pandemia, evidentemente, pero se querían hacer licitaciones para digamos, para poner en marcha obras de los trenes de cercanía, ¿no? Que vayan a unir ciudades, ¿no? Para dos aspectos, evidentemente también para el transporte de pasajeros, ¿no? Nosotros aquí en distribución estamos hablando de transporte de carga, y eso hay que distinguir, ¿no? Nosotros llevamos mercadería, bienes, ¿no? Pero digamos que estos medios también de transporte sirven para transportar pasajeros, evidentemente, ¿no? Entonces, eso de ahí se da y lo iban a hacer en los trenes de cercanía en la costa, ¿no? Que una hasta Trujillo por el norte y hasta Ica, un poco más abajo quizás, por el sur. Y evidentemente eso se hace por la geografía, evidentemente la costa es mucho más plana, digamos, y se pueden, digamos, tender los recorridos de los trenes con mayor facilidad que si se tratase de un tren que va hacia la región central, ¿no? La sierra, ¿no? Y quiere llegar a la tendrían que hacer de repente túneles, ¿no? Para un poco evitar las subidas, sobre todo con pendiente bastante pronunciada. Bien, aquí pueden ver ustedes mapas del sistema ferroviario, ¿no? Y como verán, no existen muchas vías, ¿no? En este mapa de la izquierda pueden ver en negro pues, las vías férreas que hay, ¿no? Las que están licitadas y las que están, digamos, en manos del gobierno todavía. Sí, en realidad tema ferroviario hemos desarrollado muy poco y sí estamos en ese aspecto bastante atrasado con respecto inclusive con otros países de la región. Ya no vamos a entrar tampoco a ese detalle de compararnos ahorita con otros países cercanos, ¿no? Pero para
enfocarnos en una cadena de suministro moderna, ¿no? Para que pueda hacer una cadena de suministro que pueda sacar rápidamente los productos peruanos y exportarlos, pues tenemos que tener una buena infraestructura y entre esa infraestructura están evidentemente las vías férreas como un debe para todos los gobiernos que han pasado y no han podido hacer nada, ¿no? Inclusive hasta ahora. Bueno, en este caso por el tema de la pandemia, pero siempre ha habido problemas y siempre se han retrasado estos proyectos, ¿no? Bien, los siguientes mapas nos muestran el flujo de la carga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el del mapa de la derecha nos muestra cargas mayores a 500 toneladas por día, ¿no? Y evidentemente hay rutas que vienen de Bolivia, como pueden ver, que usan sí las vías férreas, pero también evidentemente transporte por camiones aquí, ¿no? Lo que muestra un poco es que es no multimodal exactamente, pero usa dos medios de transporte, ¿no? El terrestre y el ferroviario, ¿no? Digamos que el grosor de las líneas que pueden ver aquí nos dan a entender que hay una mayor cantidad de flujo de mercadería hacia esa zona, ¿no? De Lima hacia la zona norte, sur o hacia el oriente. Aquí vemos mapas de flujos, pero ya para productos vegetales, ¿no? Mayores a 150 toneladas día, ¿no? En líneas en rojo, y aquí productos de la industria alimenticia mayores de 150 toneladas día también, ¿no? Bueno, imágenes de transporte ferroviario, el tren de aquí en el Perú. Como pueden ver, ya se están trasladando containers, ¿no? Dentro de los vagones hay vagones plataforma, ¿no? Donde encima se coloca un container, ¿no? En este caso podría estar inclusive refrigerado para el transporte de productos o mercadería comestible, ¿no? Si está refrigerado es porque es mercadería perecible y que tiene que manejarse la temperatura o la cadena de frío, como se le denomina. Estas son fotos de trenes de Canadá, ¿no? De la Canadian National. Es el tren, una de las dos compañías de trenes que hay en Canadá. Como pueden ver, la cantidad de vagones que tiene ese tren, fácil llegan a 100 vagones, ¿no? Y la ventaja de Canadá que es un país plano, como les mencioné, ¿no? O sea, hay trenes que van de una costa a la otra, ¿no? Demoran evidentemente sus días, pero igual el transporte de mercaderías se da por este medio de transporte, ¿no? Ferroviario. Aquí pueden ver un sistema de descarga de vagones, ¿no? Como saben, nosotros los trenes normalmente que tenemos a nivel nacional se han tercerizado a empresas mineras y lo que lo utilizan para subir químicos, ¿no? Para el proceso de los minerales y bajar producto a granel, metales a granel, ¿no? Entonces, para hacer la descarga de estos vagones en el puerto de Callao, porque después se suben a un buque y se van al extranjero, se utilizan estos sistemas, ¿no? De excéntricas, ¿no? Tipo excéntricas que hacen girar el vagón y lo descargan más rápidamente que hacerlo manual, ¿no? Luego el producto es transportado a una faja, o sea, este producto cae en una faja transportadora que se dirige directamente hacia los contenedores del buque, ¿no? Bueno, es información de esta empresa canadiense de ferroviaria canadiense que inclusive transporta hasta vehículos, ¿no? Dentro de los vagones. El transporte por carretera. El transporte por carretera es el que más bajo costo fijo tiene, ¿no? Dirán, pero bueno, los camiones, bueno, igual, o sea, se puede de alguna manera optimizar, o sea, obviamente comparado con los vagones de tren, la vía férrea, o un buque o un avión, evidentemente el costo fijo de una empresa de transportes es menor. Tiene medio a alto costos variables, ¿no? Va a depender mucho de la operatividad, la eficiencia, ¿no? Inclusive el consumo de combustible, ¿no? Es un costo variable importante, ¿no? En algunos países inclusive han llegado a hacer estudios sobre cómo hacer más eficiente el transporte por carretera, ¿no? Y se han dado cuenta, por ejemplo, en Canadá, de que el viento juega en contra digamos, del desplazamiento del camión, ¿no? Y le resta velocidad, ¿no? Hay un viento tan fuerte en ese país que, bueno, que se han dado cuenta de eso. ¿Y qué cosa han hecho? Bueno, acondicionan los trailers, ¿no? Los camiones de manera de que puedan ser más aerodinámicos, ¿no? Colocándole en la parte del tracto pues una forma curva, ¿no? Para poder desplazar o cortar el viento
Y en la parte de las ruedas, ¿no? De los ejes, unos faldones de metal, ¿no? Para evitar que el aire se meta entre las ruedas y también provoque un efecto de esfuerzo hacia atrás y reste velocidad al vehículo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, los operadores, sobre todo logísticos que están metidos en este negocio de transporte, son los que más hacen estudio, ¿no? Hacen su investigación y desarrollo también, por si acaso no crean que simplemente compran vehículos, manejan, no, no, también hacen estudios de cómo hacer más eficiente y cómo reducir costos de sus actividades, ¿no? Bien, el medio de transporte por camiones es el más accesible, ¿no? Más, y bueno, puede transportar también cualquier tipo de productos, ¿no? Bueno, en rutas a nivel nacional sí tenemos más, ¿no? Evidentemente desde el año 90 al año 2016, que es el mapa a la derecha, tenemos más rutas asfaltadas, ¿no? Otras son trocha también, pero la mayoría están más asfaltadas, ¿no? Hemos crecido en ese sentido, ¿sí? Porque así es nuestra geografía y es entiendo yo, el medio de transporte más importante también para el país, ¿no? Tenemos que llegar a todas las zonas para poder llevar producto, tecnología, ¿no? Y una serie a todas las poblaciones más alejadas, digamos, del centro. Eh, pero hay normativas, ojo con el tema de los camiones, tampoco es que sea algo simple, hay todo un tema operativo que debe ser de conocimiento si es que en algún momento ustedes llegan a trabajar como supervisores en una empresa de transportes, por ejemplo, de carga, ¿no? Más allá de conocer el espacio, que también es importante, lo vamos a ver, que pueden cargar de carga, hay que ver el tema del tipo de camiones, ¿no? Cuando se denomina un camión pequeño, un camión mediano, un camión pesado, ¿no? Y va evidentemente en relación directa con la capacidad de carga que tiene, ¿no? Evidentemente, ¿no? Un transporte o vehículo mayor a 10 toneladas, pues es un vehículo pesado, ¿no? De carga pesada. Y tiene una codificación, ¿no? Esta codificación está en un reglamento, hay un reglamento nacional de vehículos aquí nacional, ¿no? Que deben ustedes revisarla si es que en algún momento van a trabajar en este sector, ¿no? Es un reglamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, evidentemente. La parte de tracto es esta de acá adelante, como pueden ver, ¿no? Y la parte de remolque es esta de acá, ¿no? Que puede haber varios remolques enganchados uno después de otro, sí, también, ¿no? Pero tiene sus limitaciones también en cuanto al tipo de carga y al peso que van a transportar, ¿no? Pero bueno, la parte de remolque es una parte desmontable del camión, ¿no? En donde va el producto, evidentemente. Otros le denominan carreta también, remolque o carreta. También tienes las clasificaciones, ¿no? Para clasificando en pequeños, medianos y vehículos también pesados, ¿no? De acuerdo a la carga que transporta. Bien, aquí lo que se muestra es del lado izquierdo una tabla donde nos muestra la concentración, o sea, nos muestra realmente que no hay grandes empresas de transporte realmente, pero como les mencionaba, bueno, le mencionaba de que son pocos los operadores 3PL que hay, más podemos encontrar 1PL o 2PL. Esto de aquí, que es una información sí del 2009, no es actualizada, pero nos dice claramente, nos presenta el perfil de que realmente hay más personas que poseen un solo camión en el país, ¿no? O sea, son propietarios de un camión, ya sea en el transporte de sus productos, ¿no? Probablemente agricultores que poseen un camión y que traen sus productos a los mercados, ¿no? A Lima o a otras regiones. Y son pocas las empresas, una sola empresa que tiene cerca de 800 camiones, ¿no? Aquí está en la parte inferior, una sola empresa que posee 759 camiones, ¿no? Es solamente una en todo el país, ¿no? Que podría, digamos, ser un perfil de 3PL, ¿no? Pero que el grueso, digamos, está en 1PL, 2PL en el país, ¿no? Y evidentemente eso, digamos que para agilizar la cadena de suministro, como lo hemos visto, no es tan bueno, ¿no? O sea, debería haber especialistas en transporte, varias empresas que tengan flotas grandes, ¿no? Normalmente las mismas empresas industriales tienen su propia flota porque evidentemente no se han creado operadores logísticos adecuados, ¿no? Aunque ya empiezan a decir, Cervosa, por ejemplo, yo recuerdo, Cervosa es una empresa que hace servicio de transporte de hidrocarburos, yo lo reconozco porque trabajaba en ese rubro y bueno, era un proveedor justamente que se encargaba de transportar los combustibles, ¿no? Y carga también, ¿no? A nivel nacional.
Entonces, y tenía almacenes inclusive, o sea que podría considerarse que en ese momento, estoy hablando del año 2010 por ahí, ¿no? Que trabajaba en esta empresa, es un perfil 3PL, ¿no? Del lado derecho podemos ver la conformación entre un tracto y un remolque, ¿no? Puede haber configuraciones con un solo remolque, con dos remolques, ¿no? Con un espacio vacío y remolque y así sucesivamente, dependiendo del tipo de carga que vaya a llevar o productos que vaya a transportar también. Bien, más allá de ver la clasificación, el tipo de vehículo, para el curso lo que sí sería importante, bueno, esta información que está en esta diapositiva está en unidades, está en inglés también, unidades de sistema inglés, pero es importante saber la capacidad de carga del remolque, ¿no? ¿Por qué? No es que se me ocurra, no lo he puesto antes, pero podría haber de repente por ahí algún problema que tenga que ver con la cantidad de paletas que puedo meter en un remolque, ¿no? Y en base a las paletas que tengan que transportar, ustedes determinen el número de camiones que se tengan que utilizar, ¿no? Haciendo un recorrido llevando mercadería de una planta hacia un almacén o a un centro de distribución, ¿no? Entonces, bueno, para ello tendría que darle las dimensiones interiores, sobre todo del vehículo, y evidentemente las dimensiones de la paleta y de la carga, ¿no? Que eso lo vamos a hablar en su momento también. Y también que tiene que haber una separación entre paletas, pues no van a entrar pegadas, ¿no? Después va a ser difícil poder retirarlas, sacarlas del remolque. Entonces, sí es importante de que tengan en consideración eso si es que trabajan en este rubro, ¿no? O sea, el tema de la carga que entra y más allá de eso ya sería un poco más difícil, pero lo hay también, o sea, en la realidad tienen que ver cómo distribuyen la carga dentro de la carreta, ¿no? Porque los ejes soportan hasta cierto peso. Si se dan cuenta, desde hace muchos años hay un control de balanzas a la salida de las ciudades, ¿no? Y justamente pasan los transportes de carga pesada para poder determinar si es que los ejes están llevando el máximo permisible, ¿no? ¿Por qué eso? Porque no solamente es un tema de seguridad, evidentemente, ¿no? Hace más esfuerzo el eje, ¿no? Llevando un peso mayor o está mal distribuida la carga dentro del remolque, ¿no? Sino también por el desgaste de las llantas y el desgaste de las carreteras, ¿no? A mayor peso, mayor veces que pasa un camión por la carretera se va desgastando, ¿no? Nada es eterno, nada es inacabable, todo tiene un fin, entonces eso es lo que se cuida de alguna manera, de que pueda ser un transporte seguro y también eficiente, ¿no? En ese sentido. Bueno, también hay tema de costos, ¿no? Que eso lo vamos a ver en su momento en costos de transporte, sobre todo en en la segunda parte del curso, ¿no? Hablamos de que en su momento, pues, también me hacen recordar, porque eso hay que distinguirlo, porque algunos tratan los fletes, ¿no? Que es el costo por unidad o son diversos, ¿no? Tienen diversas unidades. Puede haber fletes soles por tonelada, soles por caja, soles por viaje, ¿no? Soles por kilómetro recorrido. En realidad se pueden expresar de distintas formas. Y es que el operador logístico, el transportista debe conocer mucho de costeo. O sea, no es que sea, yo sé que muchos son empíricos y más se han visto el perfil, que son personas que solamente tienen un camión, no sé si ellos habrán llevado un curso de contabilidad de costos, pero el costeo es importantísimo. Y el costeo por actividades, ¿no? Para los que lleven contabilidad de costos, es importante porque les va a permitir repartir adecuadamente los gastos en cada uno de los servicios, ¿no? Por ejemplo, evidentemente toda empresa o todo operador tiene gastos administrativos, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Esta parte de acá dice gastos administrativos. Tiene un costo de la administración, costo de... bueno, hay un costo administrativo por kilómetro. Bueno, puede darse por el tema de oficinas, por el tema de la parte de facturación, la parte de control, supervisión. Es parte administrativa realmente de la operación, ¿no? Y eso evidentemente es un costo fijo, ¿no? Probablemente, que tiene que ser repartido en todos los servicios, porque también el servicio que ustedes prestan con su camión tiene que llevar parte de ese costo para que se pueda pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo distribuyo? ¿A qué servicio le pongo qué carga, ¿no? Esa forma de distribuir ese costo está basada en el costeo por actividades, nos da justamente unos drivers, que le dicen, ¿no? O direccionadores de costo que nos permiten determinar justo cuánto cargar a cada servicio que presta la empresa para que se cubra todo el costo administrativo, por ejemplo, ¿no? O el costo variable sí se entiende más, ¿no? Podríamos ver, si recorres tantos kilómetros y el motor consume tantos kilómetros por galón, pues cargar ese gasto, ¿no? A cada servicio. Eso es un poco más fácil de poder trasladarlo, pero hay costos como
como los que le mencionan, el gasto de la energía eléctrica de las oficinas, la vigilancia, ¿no? Que tienen que prorratearse en todos los servicios que presta el operador logístico, ¿no? Eh, bueno, hay costos fijos, costos variables. Costos fijos, vamos a ver en su momento también, están el tema del chofer, ¿no? El chofer igual cobra, se mueve o no se mueve el vehículo, él gana. Y variables evidentemente va en función del recorrido, ¿no? O de la carga que lleva, los kilómetros que recorre, los peajes que pasa, ¿no? Todo eso. Entonces hay que hacer una adecuada gestión de eso también en el tema de transporte, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante en la segunda parte del curso, como les he mencionado, pero es bueno que lo tengan en consideración, ¿no? Que el costo es algo importantísimo y saber costear un servicio, pues es vital, ¿no? Si trabajan en una empresa de transportes, tienen que saber costear sus servicios, ¿no? Para a partir de eso poder entrar a una negociación. Bien, aquí entramos a lo que es el transporte marítimo, ¿no? Transporte por buque sobre todo. Aquí vemos que los costos fijos sí son altos, ¿no? No solamente por el tema del buque en sí, sino también del equipo de manipulación de los contenedores que lleva el buque, ¿no? Estamos hablando de buques de carga, pues no buques de crucero turístico. Son buques de carga que llevan transporte, puede ser granel también, como les he dicho, los minerales que entran a granel, y los que llevan contenedores, ¿no? Eh, sí tiene bajo costo variable, ¿no? Su costo operativo de una manera se prorratea por la cantidad de toneladas que transporta, pues el costo operativo es bastante bajo y económico en ese sentido, ¿no? Es lento también, evidentemente eso ya no podemos ir contra eso porque evidentemente hay sus temas, ¿no? Un transporte pesado, pues que se desplace por el mar a grandes velocidades, pues ahí sí podría ser mucho más costoso, ¿no? Tener un sistema motriz más potente seguramente, pero eso no es el estándar que se da, ¿no? En el mercado. Y lo bueno es que van largas distancias, pues se van hasta el lugar más recóndito de la Tierra, ¿no? El transporte marítimo ha ido evolucionando y ha ido aumentando en la capacidad de carga sobre todo, ¿no? Vemos en este gráfico que en el año 60 del siglo pasado, hablamos de buques que transportaban 1000 TEU, ¿no? Y 1000 TEU es, el TEU vamos a ver que es el contenedor de 20 toneladas, ¿no? La sigla está en inglés, ¿no? 20 Equivalent Unit, ¿no? O sea, ¿cuántos contenedores de 20 toneladas puede llevar ese buque? 1000. Esa era su capacidad. Y de ahí en adelante ha ido aumentando, pero casi exponencialmente, ¿no? A llegar hasta el 2013, por ahí tenemos el buque más grande con mayor capacidad, ¿no? Que mide a su vez 400 metros de largo. Lleva 36.000 o 38.000, perdón, 18.000, 18.000 estoy diciendo mal. 18.000 contenedores de 20 toneladas, ¿no? Miren cómo ha ido evolucionando el transporte acá y a su vez, como lleva más, evidentemente los costos son más atractivos, ¿no? Para el transporte marítimo. Tampoco vamos a entrar en detalle, digamos, de los tipos de transporte, ¿no? Pero les muestro en esta diapositiva las categorías que se han ido desarrollando, ¿no? Desde los que llevan 1000 o un poco más de 1000 TEU, eran los pequeños alimentadores, ¿no? Feeder. Luego el Panamax, ¿no? Podemos mencionarlo al Panamax, el Post Panamax y el New Panamax, que son buques que se diseñaron justamente y son los que pasan por el canal de Panamá, tienen justamente esa denominación, pero ha ido en aumento también su capacidad, ¿no? Ahora tenemos New Panamax que transportan hasta 14.500 TEU, ¿no? Acá al lado derecho después pueden ver su largo, ancho y su profundidad. El más largo es el ULSB, ¿no? Ultra Large Container Vessel, que lleva más de 14.500 TEU. Este es un esquema de un buque, ¿no? De contenedores, ¿no? Evidentemente están ordenados, el ordenamiento obedece a toda una lógica, por si acaso hay estudios de investigación operativa que inclusive indican cómo hacer el ordenamiento el arrimaje que le llaman, el arrimaje de los contenedores, ¿no? Ahora, está el tema tecnológico de poder descargar también estos contenedores. Ven ustedes, si alguno de ustedes ha ido al puerto del Callao, ¿no? En algún momento, no ahora evidentemente, eh, han podido apreciar las grúas que hay allá, ¿no? Hay dos empresas privadas que operan dos terminales, ¿no? En el Callao y que se encargan justamente de hacer la carga y descarga de los buques.
Ahora, eso tiene un costo y para, digamos, competir tienen que ser eficientes, ¿no? ¿Y cómo se gana la eficiencia ahí, ¿no? En tiempo, ¿no? En ordenamiento, el tiempo de carga y descarga de un buque es vital, ¿no? Mientras más rápido descargues un buque y lo vuelvas a cargar, pues es un costo operativo que puedes ofrecer atractivo para que los buques vengan a descargar a tu terminal, ¿no? Entonces se crea una competencia entre ellos para buscar eficiencia justamente, ¿no? Bien, y aquí podemos ver imágenes de buques, ¿no? En el momento de la carga, justamente esas son las grúas, ¿no? Está, digamos, descargando un buque. Aquí vemos al buque Julio Verne, Jules Verne. Es un buque francés, ¿no? De la empresa ULSB, ¿no? Uno de los más grandes del mundo, ¿no? No es el más grande, si no me equivoco, es el segundo o tercero más grande. Y bueno, también ocurren accidentes, ¿no? A pesar de que es un transporte relativamente seguro, pero igual que el aéreo, que a veces pasan accidentes, bueno, el marítimo no se escapa de esas contingencias, ¿no? Pueden darse situaciones donde se pierde la mercadería, pero esto no lo van a buscar en el fondo del mar. ¿Qué hacen en este caso las empresas que llevan carga en estos buques? Bueno, es importante y eso lo vamos a ver en la última parte cuando veamos un poco de comercio internacional, porque tampoco el curso da para tanto. Siempre tratamos de ver todos los aspectos, pero poco de cada uno. El Incoterm, el costo del flete, ¿no? Había modalidades de transporte, los Incoterms, y uno de ellos incluye el costo y el flete y el seguro. En este caso, el seguro es el que entra a tallar en estas situaciones, ¿no? Porque esa mercadería es irrecuperable. Entonces, para evitar perder ventas, para evitar, digamos, que las empresas se vean perjudicadas por estos incidentes que son totalmente impredecibles, ¿no? Eh, es donde cubren las empresas aseguradoras, ¿no? Bueno, acá vemos otro accidente de autos de lujo, inclusive eran autos, si no me equivoco, Mercedes o BMW. Eso fue un choque entre dos buques, ¿no? Y está la fecha en la parte de abajo. Pueden ver ahí en la referencia mayor información sobre este evento. Bueno, aquí esta figura nos muestra así los puertos que tiene el Perú, ¿no? No es una información tampoco actualizada, pero nos da una idea de los puertos más activos en el tema de comercio internacional. Ahí vemos que Callao es el puerto que maneja evidentemente mucho mayor cantidad o volumen de comercio, ¿no? Acá el Callao, ¿no? 60 de salida y de entrada, ¿no? 67.9 de salida, 80.8% de entrada. Y los otros puertos son puertos menores, ¿no? Algo que podríamos ver, digamos, para el desarrollo de hubs logísticos como los que hay cerca del Callao. ¿Qué es un hub logístico? Es toda la zona que tiene que ver con el comercio internacional que está rodeando el puerto, ¿no? Hay almacenes, aduanas, empresas, agentes de aduanas, ¿no? E inclusive pequeñas empresas que hacen ciertas fabricación, ¿no? Pequeñas, listo para el envío o carga al buque de la mercadería. Entonces, esa actividad industrial genera crecimiento también, ¿no? Genera la proliferación de empresas, pequeñas empresas, ¿no? Que es lo que debería desarrollarse acá en el Perú. En el Callao se ve un poco corto ya porque inclusive ha habido ya temas de ver si la base naval del Callao debe ser trasladada a otra zona, ¿no? Para poder dedicar todo ese espacio a un hub logístico. Inclusive ya se llegó a un acuerdo con una empresa, no me equivoco, china, Costco, Hyundai, no me acuerdo bien, pero es para el desarrollo del puerto de Chancay, ¿no? Para que sea un hub logístico también, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones probablemente marítimas y de acceso, ojo que los buques tienen una profundidad. Si el puerto no ofrece, digamos, las posibilidades para que un buque pesado entre, pues no va a poder ser posible dar servicio de carga, descarga de transporte de carga, bueno, en este caso de buques, ¿no? De mayor calado. Entonces, creo que Chancay cumple las condiciones y sería un segundo hub logístico para el país, pero requiere más, ¿no? Yo diría, habría que hacer un estudio estratégico de dónde podrían desarrollar, no sé si en Hilo al sur, ¿no? O y al norte en Piura también podría ser un hub logístico para el transporte de mercaderías del Perú, no solamente del interior del país, sino también que vengan de otras zonas como Bolivia o Brasil, ¿no? Se habló del tren bioceánico en algún momento y quedó esto en el olvido por un tema evidentemente de costo y de compromiso y financiamiento, ¿no? Pero es una idea interesante realmente para el comercio
nacional, regional e internacional. Bien, aquí vemos imágenes de los operadores en el Callao, ¿no? Está APM Terminals y DP World, ¿no? Son dos, como les comenté, dos empresas que se dedican a la carga-descarga de buques. El transporte aéreo. El transporte aéreo es el que tiene costos fijos moderados, ¿no? Ojo que evidentemente el costo de un avión no es cualquier cosa, pero digamos que no se compara a lo que se invierte en marítimo, ¿no? O el ferroviario, digamos. El costo que sí es importante es el variable. Por el tema de la distancia, combustible, es costoso un transporte de carga aérea, ¿no? Es muy rápido si es una ventaja, ¿no? Digamos, la mercadería, el lead time, ¿no? El tiempo de que espera de reposición de un producto es corto si lo hacemos aéreo, pero es carísimo, ¿no? Y bueno, así como en los buques se han desarrollado buques para carga específicos, en el caso de los aviones también, ¿no? Hay aviones específicos para carga, ¿no? Y tienen ciertas zonas donde se pueden cargar, no containers, ¿no? Tienen sus containers que se adecúan evidentemente a la forma y estructura del avión, ¿no? El avión evidentemente en vuelo tiene que mantener un equilibrio, ¿no? Tiene que ser una distribución igual también de su peso. Por eso es que las cargas tienen ubicaciones precisas dependiendo del tipo de aeronave. La carga de los aviones, ¿no? Puede darse por distintas partes, ¿no? Por adelante, atrás, por lateral, ¿no? En realidad, esto depende mucho del tipo de avión y de su fabricación, ¿no? Del fabricante. Aquí en esta lista pueden ver ustedes, digamos, los aviones más de carga más conocidos, ¿no? Digamos que tienen buen volumen también de carga. Creo que el de mayor carga es el Antonov 225, ¿no? Que llega hasta 250 toneladas, ¿no? De carga útil para transportar, ¿no? Entonces, en estas épocas de emergencia entenderán que el comercio aéreo, el transporte aéreo de mercaderías, en este caso, para hacer frente a la pandemia, se hace urgente, ¿no? Van a ver por ahí muchos aviones que entran y salen de carga, sobre todo, ¿no? Lamentablemente el país no posee una flota de aviones de carga importante. Si bien recuerdo yo hace unos años habían aviones Hércules, ¿no? De las Fuerzas Armadas, creo que ahora sí en ese aspecto se han descuidado un poco. El anterior gobierno hizo unas compras de unos aviones italianos de carga, me imagino se estarán usando, ¿no? Pero igual en su época, en los años 60, 70, 80, habían los Hércules, ¿no? Que ya me imagino estarán de baja por la antigüedad y el número de horas de vuelo, ¿no? Pero eran aviones que permitían hacer puentes aéreos, ¿no? En estos casos donde la ayuda hay que llevar a ciertas zonas, no solamente por este tema de la pandemia, sino por el fenómeno del niño, inundaciones y todo, se requiere, o sea, sería bueno de disponer de cierta flota de aviones de carga, ¿no? Justamente no para el tema bélico, sino para el tema de emergencias de este tipo, ¿no? Bien, aquí tienen el Airbus Beluga, ¿no? En realidad el nombre evidentemente es por la forma de este avión y ha sido evidentemente diseñado para el transporte de carga aérea, ¿no? Acá en el enlace pueden ver el video, ¿no? Existe este avión, ya está en funcionamiento, ¿no? Y evidentemente debe ser costosísimo, no lo he visto que usen muchas empresas, no es muy comercial que digamos, pero está adaptado, ¿no? En la parte del cuerpo para el traslado de los contenedores aéreos, ¿no? Que tienen otras dimensiones, otra forma, ¿no? Pero también son modulares, ¿no? O sea, obviamente esta forma no es un solo contenedor, es la composición de varios contenedores, ¿no? Varios tipos de contenedores de carga. En el Perú tenemos solo dos aeropuertos internacionales, ¿no? El Jorge Chávez y el de Cusco, si no me equivoco. Luego hay solamente aeropuertos locales o nacionales nada más, ¿no? No aceptan vuelos internacionales, mejor dicho. La aduana aérea del Callao es, digamos, la que tiene también mayor flujo de transacciones comerciales, ¿no? Está ubicada cerca del aeropuerto, no sé si por ahí ubican esta foto, van a poder reconocer dónde está ubicado exactamente, ¿no? Aquí hay muchos agentes de aduana aérea que, digamos, ofrecen servicios a las empresas que quieran hacer importación o exportación de productos. Aquí el enlace para mayor detalle.
Aquí también tiene información de Delta Airlines, una empresa americana, para el caso no del transporte de pasajeros, estamos hablando de carga, ¿no? Sobre las condiciones de tipos de productos que llevan, costos también creo que lo pueden encontrar aquí en este enlace, y los contenedores, sobre de qué tipo de producto van a exportar o llevar al extranjero, ¿no? Y estos son los contenedores, bueno, esta información es de Air Canada. Son los tipos de contenedores que hay aéreos, ¿no? Son modulares, como les comenté, ¿no? Tienen sus dimensiones, van cubiertos con mallas, ¿no? Y son metálicos, normalmente son de estructuras de aluminio, ¿no? Tienen estas formas también para las partes ya más redondeadas de la estructura del avión, ¿no? Acá pueden observar a mayor detalle, ¿no? Dependiendo del contenedor, cuál les conviene para el transporte de su mercadería. Bien, el transporte por ducto es el que tiene mayor costo fijo. Ya en las tuberías o los oleoductos son costosos. Y es por eso es que es importante que estén siempre en uso, ¿no? Son como una distribución por producto, ¿no? Una cadena de producción tiene que estar con altos volúmenes de producción, si no, no cubre los costos fijos, ¿no? Igual las tuberías, los oleoductos y los gasoductos tienen que estar operativos todo el tiempo, ¿no? Sí tiene bajo costo variable, entendemos, porque no hay mano de obra importante, ¿no? Hay controles automáticos donde se ve, si hay una caída de presión entre dos puntos, pues hay una fuga, detectan una fuga, una ruptura de tubería, ¿no? Y digamos que no se requiere más que ese tipo de supervisión, ¿no? Un poco remota, ¿no? No hay tanto operario, ¿no? No es una industria que, digamos, signifique una contratación de mano de obra importante. El transporte en este caso es específico, ¿no? Estamos hablando de petróleo, gas y minerales, no otro tipo de productos comestibles, por ejemplo, ¿no? El transporte es lento, pero sí es continuo, ¿no? Eh, bueno, sobre todo eso es como características más importantes. Tenemos a nivel nacional, bueno, el tema del gasoducto, ¿no? Que viene del gas de camisea, ¿no? Llega hasta Pisco, donde se hace después una distribución hacia Lima, la entrada de Lima, el City Gauge, para lo que es este metano, parte de gas natural, CH4, y todos los que son más pesados, ¿no? Digamos, como el propano, butano, para gas licuado, petróleo, para también la exportación para la producción de gasolinas también, ¿no? Obviamente los hidrocarburos más pesados se utilizan para ese fin, ¿no? Como componentes o aditivos de gasolinas también, ¿no? También tenemos en la parte norte el viejo oleoducto norperuano, ¿no? Esto se hizo en la gloriosa época peruana del petróleo, ¿no? Cuando pensábamos que teníamos reservas inacabadas de petróleo, pero bueno, se acabaron las reservas, ¿no? Y actualmente su uso es bastante bajo, por así decirlo. No se usa continuamente porque ya no tenemos las reservas de petróleo que en su momento tuvimos, ¿no? Lo que sí está digamos, en ejecución es una ampliación de la refinería de Talara, ¿no? Que de alguna manera serviría no para procesar este crudo, porque acá ya no viene crudo, o sea, es un crudo importado que vendría del Ecuador para poder ser procesado y atender al mercado local o exportación, ¿no? Bien, finalmente vamos a hablar del transporte intermodal, que es el último tipo. Y el intermodal no significa que es la suma del transporte, o sea, que se da primero el transporte terrestre y luego el ferroviario, o primero el terrestre y el marítimo, sino se da en conjunto. Aquí pueden ver plataformas o vagones que llevan camiones encima. O sea, en la foto anterior que les enseñé un tren que trasladaba containers, eso sí se da en la práctica. Pero no hemos visto, al menos yo no he visto aquí en el país, este tipo de plataformas ferroviarias que pueden llevar encima un camión. Estoy hablando de camión con remolque y tracto, ¿no? ¿Y esto qué cosa es lo que produce? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja está en el tiempo, evidentemente, ¿no? Esto llega a su destino y el camión sigue su ruta. O sea, no es que tengan que pasar mercadería del vagón del tren al camión nuevamente para que pueda ser trasladado. Es se gana en tiempo y en costos, se puede conseguir resultados importantes. Igual se da en el transporte marítimo, ¿no? Camión con buques, ¿no? Cuando se hace el intermodal bueno, acá vemos otro ejemplo donde se coloca solamente la parte remolque, ¿no? En una plataforma de vagón de tren. Esto ya se engancha un tracto, ¿no? Para no trasladar el tracto con el chofer encima, pero puede darse esa situación, ¿no? Ojo acá.
está el tractor y el remolque, ¿no? Con chofer encima puede ser, y llega a su punto de destino y salen directamente, no pierde tiempo en cargar, descargar, ¿no? Continúa su ruta. Aquí solamente es la parte remolque, ¿no? Aquí vemos el transporte ya intermodal entre camiones que van cargados. Normalmente este tipo de buques les denominan ferries o transportes. Normalmente se dan en los ríos, lagos en Norteamérica, pero también se utilizan en la parte marítima. O sea, cargan ya camiones, ¿no? Con carga a su vez, que llegando a un puerto lanzan su plataforma y van descargando, no salen automáticamente los camiones. Creo que les denominan los roll-on, roll-off o rorro, ¿no? Ese es su en inglés, roll-on, rueda adentro, roll-off, ¿no? Escuché en su momento al ex ya presidente Kuczynski de que iba a hacer una compra de este tipo de buques, ¿no? Para la atención justamente de emergencias, ¿no? Donde pueden cargar ya camiones dentro del buque y llevar ayuda a las zonas afectadas de la costa sobre todo, ¿no? Bien, ¿cuáles son las ventajas de intermodal? Permite utilizar las eficiencias de múltiples medios de transporte, ¿no? Entonces eso le permite de una manera ganar sinergia y economías de escala. Mejora el acceso global de productos, el uso de contenedores hace el transporte intermodal más eficiente y flexible. O sea, el contenedor se puede usar en camión, en tren y en buque. Ya se dan cuenta que es una unidad de manejo de materiales, ¿no? Una unidad de carga importante, ¿no? Así como lo es la paleta para la industria del camión, las paletas van dentro del container también, o sea, hay correspondencia ahí. Y esto gana uno en flexibilidad, ¿no? En modularidad. Bien, aquí les voy a dejar una pequeña tarea, ¿no? Personal ya, sin calificación evidentemente. Y ustedes van a completar este cuadro, ¿no? Valorando de acuerdo a lo que hemos conversado, lo que han escuchado en este video acerca de los 4 medios de transporte más conocidos, más utilizados, ¿no? Acerca de su costo de infraestructura, su costo operativo, ¿no? La utilización, cómo se ve en el Perú, si es alta, baja, ¿no? Media. La calificación es, usted va a poner un 1, un 2 o un 3, ¿no? 1 es cuando es bajo, 2 es medio y 3 es alto. De que puede haber empates, ¿no? Puede haber dos que tengan 1, ¿no? O dos que tengan 2, y así sucesivamente, ¿no? Pero hagan el ejercicio de valorar un poco, ¿no? Emisiones de CO2 también, ¿no? Porque hemos hablado también de la contaminación. ¿Quién era el que más emisiones hacía? Pues el terrestre. Entonces le colocaré el número 3, ¿no? Más alto. Bueno, aquí hacemos un comparativo ya con otras características de los 5 medios de transporte, ¿no? Incluyendo el multimodal. En cuanto a rapidez, capacidad, seguridad y costo, ¿no? Vemos que el terrestre es rápido, igual que la rapidez es alta, perdón, en el terrestre, en el ferroviario medio, en el marítimo es bajo, como hemos dicho, el aéreo es muy rápido, ¿no? Y en el multimodal también es rápido, ¿no? Porque usa terrestre siempre, el multimodal siempre engancha terrestre, ¿no? Con ferroviario o marítimo. En capacidades el terrestre es bajo, ¿no? Capacidad de camión tiene un límite, no puede haber un camión que lleve pues 6, 7 remolques atrás, ¿no? Eso, he visto hasta 3, pero no más. Ferroviario sí tiene alta capacidad, el marítimo igual, muy alta. El aéreo baja capacidad, ¿no? El avión tiene también sus limitaciones. El multimodal media. En seguridad es media en el caso de terrestre. Ferroviario alta seguridad. Terrestre será por los accidentes, ¿no? En carretera, todo el tema, seguramente eso. Marítimo, alta también seguridad. Aéreo muy alta y multimodal media. En costos, el terrestre es más bajo. El ferroviario es medio. El marítimo bajo. El aéreo alto y el multimodal medio. Y en tipo de productos que transportan, bueno, el terrestre de todo, ¿no? El ferroviario, normalmente productos a granel, en este caso en el Perú sí se da, como les he dicho, las líneas férreas, digamos, concedidas por el gobierno, transportan minerales, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Poco turismo, ¿no? Se da en poca cantidad. O de otros productos terminados, digamos, o alimenticios. Marítimo, también igual, granel y contenedores, ¿no? Como el ferroviario. El aéreo, productos de alto valor o productos que son perecibles, ¿no? Productos que necesitan o sí una cadena de frío y tienen que transportarse rápidamente a su destino. Y el multimodal de todos también, todo tipo de productos. Bueno, buenas prácticas de transporte
siempre tiene que preverse el tema de los daños, ¿no? Evitar deterioro o infestación de los productos durante el transporte, estamos hablando, ¿no? Cuando hay camiones que transportan mercaderías diversas, se produce la contaminación de los productos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, si sobre todo son productos alimenticios, ¿no? No van a transportar metales con alimentos, pues, ¿no? O sea, hay que ser coherente. Si bien se quiere ser eficiente en el uso de camiones a camiones llenos, pero tampoco es la idea de meter cualquier tipo de productos como mezclar alimentos con metales o otro tipo de contaminante que pueda afectar los alimentos, evidentemente. No se debe permitir que el producto envejezca, ¿no? Significativamente debido a un transporte lento o por demoras. Bueno, eso sí podría ser más lento el marítimo, ¿no? Que se puede dañar, ¿no? Por el mismo movimiento del buque se pueden dañar, ¿no? Y se han dañado muchos productos, ¿no? Y el ferroviario, ¿no? Que demora también bastante. Evitar transportes junto con cargamentos como productos químicos, ya lo mencionamos, productos con olores fuertes porque se impregnan, sobre todo son alimentos, ¿no? Productos en mal estado, productos contaminados, ¿no? Y animales vivos, ¿no? También eso está más reglamentado, creo ahora, ¿no? Ya está prohibido hacer el transporte de animales vivos encerrados en transporte de carga también, ¿no? Hay que ser especializados, tienen que estar acondicionados especialmente para el transporte de los seres vivos. La idea es que todo tipo de transporte tenga liberación rápida, ¿no? Como es el multimodal, ¿no? De evitar de hacer control de llegada, descarga, carga, salida, ¿no? O sea, y utilizando la tecnología que hemos mencionado en la primera parte de este curso, bueno, hacemos las liberaciones y que la cadena de suministro vaya más rápido, ¿no? Que fluya más rápido los materiales. Hacer una inspección de carga rápida, un control de plagas también y transferencia rápida para prevenir problemas como robo, contaminación o deterioro. Los vehículos, bueno, en realidad esto puede aplicarse en general, ¿no? Pero lo aplicamos al transporte terrestre, ¿no? Deben ser inspeccionados periódicamente, evidentemente, para conocer su estado, ¿no? Y también del chofer, por si acaso, o sea, está dentro de lo que se debe siempre supervisar, si la persona que maneja el vehículo ha dormido lo suficiente, ¿no? Ha tenido una carga de trabajo complicada, hay que ser responsables en ese sentido, que es algo que muchas empresas aquí no lo han estado o no lo vienen haciendo todavía, ¿no? Y debería. Regularmente, claro, deben ser inspeccionados regularmente y las compañías de transporte deben de auditar, ¿no? Cuando se crea conveniente, ¿no? Bien, terminamos con este ejemplo, ¿no? Para poder aterrizar ciertos conceptos que hemos visto en esta clase, ¿no? Y evidentemente es un problema teórico, digamos, de una manera trata de reflejar un poco la realidad. A ver, leamos el caso para ver qué es lo que nos piden. Dice: una empresa X y Z produce una línea de artículos de equipaje. El plan típico de distribución es producir un inventario de artículos terminados localizado en la planta de producción. Luego, los artículos son despachados a los almacenes de propiedad de la empresa mediante transportes comunes. Esto de artículos terminados localizados en su planta, la producción se hace en base al pedido, ¿no? Producen lo que tienen que enviar prácticamente, ¿no? Y una vez que está terminado el lote, por así decirlo, el pedido, lo distribuyen, ¿no? En este caso usan el transporte ferroviario. Dice transporte comunes, pero actualmente dice se usa el ferrocarril para los envíos entre la planta de la costa este, que es donde salen los productos, donde se fabrican, y un almacén, uno de los tantos, ¿no? De la costa oeste. El tiempo promedio o lead time, que es el tiempo de demora del abastecimiento, ¿no? Usando el medio ferroviario, para el caso del ferrocarril es de 21 días, ¿no? El valor promedio del producto es, con la nomenclatura C, ¿no? Es de $30. Aquí es promedio porque se entiende de que el producto probablemente no es estándar. Existe una gama de productos un poco diferentes, pero que en promedio tiene un costo de $30 la unidad. El costo de inventario en tránsito es una tasa, ¿no? Que se define en base a muchos temas. En realidad no solamente es el mantenimiento, el almacenamiento, hay gastos financieros, gasto administrativo, ¿no? Seguros que hay que pagar por el inventario, tanto el que está en tránsito como el que está en el almacén. Por eso tienen una tasa que normalmente fluctúa entre el 25% y el 55%, ¿no? Eso es dato normalmente el problema, no se les va a pedir a ustedes que calculen el costo porcentual anual del inventario en tránsito o el de posesión de inventario. La empresa desea seleccionar un modo de transporte, ¿no?
o sea, está reevaluando el tema ferroviario, un transporte que minimice los costos totales, o CT, ¿no? Se sabe además que la demanda anual es de 700.000 unidades, ¿no? Está la nomenclatura también, ojo con ello, porque esta nomenclatura que hemos señalado acá sirve para entender o poder calcular bien con las fórmulas que se van a dar en la diapositiva siguiente. Son 700.000 unidades anuales vendidas fuera del almacén de la costa oeste. O sea, solamente el almacén de la costa oeste tiene una venta anual de esta magnitud. Bien, la empresa puede usar los siguientes medios de transportes. En esta tabla se encuentran datos adicionales, ¿no? De qué es lo que tenemos como opción. Está el ferroviario, siempre que es la que vienen utilizando, ¿no? Un costo de 0.10 por caja, demora 21 días y se hacen 10 viajes al año para cumplir la demanda. Con esto más o menos saco de que el envío, el tamaño del envío, ¿no? Usando el ferroviario es 700.000 entre 10, 70.000. Es el tamaño del envío, ¿no? Desde la planta de la costa este hasta el almacén de la costa oeste. En el caso del multimodal, que es, como bien saben ustedes, la combinación de dos medios de transporte comunes o básicos, puede ser el terrestre con el ferroviario o el terrestre con el marítimo, el costo o la tarifa o flete es de $0.15 por caja, ¿no? El tiempo, el tránsito que tiene son 14 días, son 7 días menos que este, ya es una ventaja. Y el número de envíos que se hacen es 20. ¿Esto qué quiere decir? Que el tamaño de envío, no me lo dan de dato, pero lo puedo calcular dividiendo la demanda de mayúscula, ¿no? Que sabíamos que es de 700.000 unidades anuales, entre 20, lo que nos da el resultado de 35.000. En este caso se hace en cada envío 35.000 unidades, ¿no? Por el medio multimodal. El caso de camión tiene un costo de 0.20, es un poco más costoso que el multimodal, pero lo combina definitivamente. Y la capacidad como que se ajusta también, ¿no? Bueno, nos dan días nuevamente de número de envíos, perdón, que es un número entero y que los vamos a hablar al final. Pero igual, sale el tamaño de envío 35.000, ¿no? 35.000 unidades. Y finalmente el aéreo, ¿no? Más costoso que los otros tres, menos tiempo, mucho menos tiempo, y se hacen 40 viajes de este tipo, ¿no? Con lo cual ya vemos que el costo de transporte va a ser elevadísimo nada más. Pero la ventaja está en que evidentemente se tiene el producto más rápido, ¿no? Y los stocks obviamente de tránsito, también en el caso de, sobre todo el costo de posesión de inventario, ¿no? Si sé que me va a llegar en el caso del almacén de la costa oeste, si sabe, está seguro que le voy a dar rápidamente en 2 días el pedido que he hecho, pues no es necesario que tenga tanto inventario en el almacén, ¿cierto? Puedo atender la demanda que viene en los días subsiguientes, ¿no? Esos 2 días. Bien, entonces para comparar las alternativas tenemos que calcular el costo total, CT. Ese costo total tiene tres componentes. El costo de transporte que ya hemos venido hablando, ¿no? El flete, ¿no? Y la cantidad que se envía. El costo de inventario en tránsito, que está por una fórmula ahí más abajito, vamos a explicar. Y el costo de posición de inventario. Son esos tres costos que están involucrados para esta evaluación. El costo de inventario en tránsito está por la tasa que hemos dado 25%, vamos a usar esa tasa tanto para este cálculo de inventario en tránsito como el de posición de inventarios, ¿no? Multiplicado por el costo, el valor promedio del producto, por la demanda, que sabemos que es 700.000, por el lead time. Cada medio de transporte tiene un lead time particular, ¿no? En el caso del ferroviario es 21 días, multimodal 14, camión 5 días y aéreo 2 días. Y lo dividimos entre 365 días al año. Esto de aquí puede variar. En alguna forma se consideran los días útiles. En este caso hemos considerado el calendario, ¿no? Con sábados, domingos y feriados y todo, ¿no? Pero es relativo eso, o sea, eso digamos, va a ser un dato del problema. En real, las operaciones logísticas se dan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces rara vez se consideran menos días que los calendarios, ¿no? Salvo por paradas o temas ya fuera de contingentes, ¿no? El costo de posesión de inventario está por esta fórmula, es la tasa también por el costo, por el valor promedio del producto, por el inventario promedio, ¿no? Y aquí entra justamente este tema que tiene que ver con el que vamos a ver más adelante, que es de gestión de stocks, gestión de inventarios, pero que es bueno adelantarlo para que ustedes tengan conocimiento y puedan ver el espectro general de este tipo de problemas, ¿no? No dejarlo de lado. El inventario promedio es el tamaño de pedido, lo que tienen en el almacén, la mitad es promedio, ¿no? Entre dos,
más un stock de seguridad. Lo vamos a explicar en la diapositiva siguiente, ¿no? Tener en cuenta que no se están considerando los costos de posición de inventario para los almacenes. Estamos viendo en este caso el almacén de la planta que fabrica y que distribuye a los otros almacenes realmente, ¿no? Ese almacén de producción, por así decirlo, ¿no? De producto terminado. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos este esquema donde podemos ver nos han puesto la nomenclatura de los ejes, pero en este eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical está la cantidad de stock que se tiene en un almacén. Esta gráfica se denomina de diente de sierra, ¿no? Es una gráfica básica, ¿no? ¿Y qué define? Bueno, cómo va evolucionando los stocks del almacén, ¿no? Y cómo van disminuyendo en el tiempo, ¿no? Esta pendiente negativa obviamente es, yo comienzo con un stock alto, un inventario máximo, y se producen ventas todos los días. En este caso es teórico porque estoy asumiendo que las ventas son constantes, ¿no? Por eso es que la pendiente es recta prácticamente. Pero en realidad sabemos que no es así, ¿no? O sea, hay ventas a veces altas, a veces pocas, ¿no? O sea, esto de acá es diferente, pero digamos teóricamente se toma como una línea, ¿no? Como si el consumo fuera constante todos los días. Entonces se va consumiendo el stock, llega un punto en que se hace una reposición. Viene un envío más, sube nuevamente el inventario máximo y comienza a consumirse, viene otro envío más, ¿no? Y así sucesivamente en el tiempo, ¿cierto? Bueno, aquí hay que definir este pequeño espacio de aquí. Esta área se denomina, o este nivel se denomina stock de seguridad. ¿Para qué sirve? El SS o stock de seguridad para salvar de contingencias, es un colchón, ¿no? Es una cantidad de productos que sirve para en casos en que se demore la reposición y yo tenga que atender la demanda, pues por lo menos voy a poder vender unos días más, ¿cierto? Hasta que se regularice el transporte y me pueda tener reposición, ¿no? Es un stock colchón para cualquier contingencia de ese tipo, ¿no? Evidentemente tampoco significa que en este punto cuando llegue el stock de seguridad recién voy a pedir, no es tanto así, ¿no? Hay otro, eso lo vamos a ver en gestión de stocks, hay un punto de reposición que está evidentemente antes de esto. Podría ser pero bueno, dependiendo de la magnitud que tenga, ¿no? Normalmente es antes, ¿no? Cuando el stock llega a un nivel X, me avisa para hacer un pedido, porque hasta que haga el pedido y me lo despachen demora, ¿no? Hasta que llegue a la planta, ¿no? Demora, entonces se hace previamente antes de que llegue a este punto, ¿no? Pero digamos, el stock ya está para prever este tipo de contingencias de la demanda, ¿no? Cuando hay mucha variabilidad. En este caso también es teórico porque se ve que los envíos son constantes, ¿no? La misma cantidad. ¿Cómo es el problema? También lo tomé porque justamente el problema habla de 10 envíos, 20 envíos, 40 envíos, ¿no? Un número entero. Y dividiendo la demanda entre el número de envíos entero, pues sale esta cantidad constante, ¿cierto? Pero no necesariamente es así. Las reposiciones también podrían tener distinta cantidad. No necesariamente es así. Digamos que el problema se amolda a eso. Ahora, esta gráfica describe más o menos la evolución del stock en el almacén que se encuentra en la costa oeste, ¿cierto? ¿No? Porque le llega producto y vende, le llega más producto, vende y así sucesivamente. ¿Cómo sería en la gráfica para el almacén de planta? Que es lo contrario, ¿no? Obviamente ahí produces, ¿no? Y despachas, ¿no? Entonces sería, digamos, por así decirlo, inverso a esto, ¿no? Digamos, comenzaría acá de un stock de seguridad, llega de producción una cantidad, ¿no? Y después va subiendo, ¿no? Todos los días me repone, completo el pedido de este cliente, lo despacho. Y así sucesivamente, ¿no? Va subiendo nuevamente, sería un poco inverso, el diente de sierra estaría así, de esta forma, ¿no? Sube por aquí, baja, sube por aquí, baja, sube por aquí, baja. ¿Por qué? Porque se entiende que se va produciendo, se llega hasta la cantidad, ¿no? Que me ha pedido el proveedor, en este caso el almacén de distribución, y le despacho, ¿no? Ese sería básicamente el esquema, pero se puede entender lo mismo, ¿no? Ahora, el inventario promedio se refiere justamente a la mitad de las existencias, porque hemos visto la fórmula que es, en este caso hemos visto el pedido. ¿Por qué? Porque en este caso lo estamos separando del stock de seguridad, ¿no? Y para el problema vamos a también tomar la hipótesis de que ese stock de seguridad no existe, cero. No lo dice tampoco el problema, entonces vamos a tomar como que el inventario máximo realmente es lo que viene del reposición, ¿no? Pero en este caso, la fórmula que se entrega habla de este SS o stock de seguridad, ¿no? Que lo suma, digamos. Digamos, es el pedido, el lote que se pide, esto que entra, ¿no? Entre dos, ¿no? Que es la mitad, más el stock de seguridad, es lo que dice la fórmula que está acá, ¿no? Tamaño del pedido, entre dos, más el stock de seguridad. Pero como vamos a tomar de hipótesis para este problema en particular, esto de aquí no es dato, entonces lo vamos a considerar cero, ¿no? Listo. Entonces, ahora con ya claro este concepto del inventario promedio, ¿no?
Vamos a pasar a resolver el problema. Y aquí lo que se tiene que hacer es calcular el costo total para las 4 alternativas y ver cuál es la más económica, ¿no? Para poder optar por ella, ¿no? Y vamos a hacer el cálculo de los 3 componentes para cada caso. Hemos dicho que el costo total es el costo de transporte, en este caso el ferroviario, que es el primero, CF. La tarifa era 0.1, ¿no? Por caja, por 700.000 cajas, que es las que van a movilizar al año, me dan costo por flete de transporte nada más de $70.000. El componente del medio es el costo de posesión de inventario, ¿no? Tengo la tasa de 25%, el valor del producto que es $30 y la demanda que son 700.000 unidades por 21 días que es el lead time en el ferroviario entre 365, lo cual me da $302.055. Y el último componente es el que corresponde al costo de posesión de inventario, ¿ya? En ese caso es la tasa de interés 0.25 nuevamente por el costo o valor promedio del producto, que es $30, por el inventario promedio, como hemos dicho, ¿no? Pero el inventario promedio es, en este caso, que no hay stock de seguridad, la mitad del envío, ¿cierto? Como no hay este stock de seguridad, es el tamaño de pedido entre 2. ¿Cuánto es el tamaño de pedido para el caso del ferroviario? Hemos dicho que cada envío es de 70.000. ¿Por qué? Porque divido las 700.000 entre los 10 viajes que se hacen en ferroviario, ¿cierto? 700.000, que es la demanda anual de este almacén, entre 10 viajes, me da el valor de 70.000 cada envío, y la mitad sería 35.000. Entonces, hago el producto, obtengo 262.500 y totalizo para esta opción $634.555. Luego, el transporte multimodal tiene un costo de flete de 0.15 por 700.000, da 105.000, más su costo de inventario en tránsito, ¿no? En este caso son lead time de 14 días, ¿no? Me da $201.370, y el costo de la posesión de inventario, que en este caso los envíos son 20 envíos, ¿no? Quiere decir que en cada envío llevo 35.000, la mitad de 35.000, 17.500. Entonces, con esto calculo mi costo de posesión de inventario, ¿no? Que es 131.250, lo cual totaliza 437.620 para la opción multimodal. Luego la opción de camiones terrestre netamente, ¿no? El flete es un poco mayor, 0.20 por 700.000, 140.000. El costo de inventario en tránsito son 5 días de transporte, más rápido que el multimodal. El multimodal es combinación con ferroviario, por eso es que se eleva un poco el tiempo, ¿cierto? Pero tiene combinación también con terrestre, el multimodal hablo. Bueno, 5 días de lead time para el transporte por camión, y me da un costo de $71.918. Y el componente costo de posesión de inventario, ¿no? En este caso igual se hacen 20 envíos por camión, si no me equivoco. Exacto, 20 envíos. Igual el tamaño de cada envío es 35.000, ¿no? Y la mitad de ello es 17.500. Con lo cual mi costo de posesión de inventario es igual que la opción multimodal, 131.250. Finalmente el aéreo, que tiene un costo de transporte más alto, 1.4 por cada caja, $980.000, ¿no? Su costo de inventario en tránsito son 2 días nada más, ¿no? Obviamente comparado con los otros es mucho menor, 28.767, ¿no? Y su costo de posesión de inventario, evidentemente si voy a estar con la certeza de que me va a llegar en 2 días el pedido, no tengo que tener altos inventarios, también baja ese valor, porque se hacen 40 viajes, ¿cierto? Son 40 viajes, ¿no? Y dividir las 700.000 entre 40, evidentemente nos da 17.500, entre 2, 8.750 unidades, ¿no? Este costo de posesión de inventario nos da 65.625, con lo cual la opción aérea totaliza 1.074.392. Entonces, aquí lo que pueden ver es que evidentemente la opción por camión es la más barata, por así decirlo, no necesariamente la mejor. Ahí habría que delinear las estrategias y las ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? Casos urgentes, van a tener que optar por esto, probablemente los costos aumentan, pero no te queda otra. Y siempre es bueno manejar varias alternativas, pero en este caso, si te piden la más económica, es la opción por camión. ¿Qué le conviene al fabricante? Bueno, el fabricante obviamente tener menor costo, evidentemente la opción por camión, ¿no?
llevar los productos en tiempo prudente, ¿no? Y poder de alguna manera optimizar su costo, como le digo. De parte del proveedor, en este caso, bueno, del que va a recibir el producto en realidad, el comercializador, bueno, va a depender también, nadie quiere tener stocks elevados, o sea, la idea sería tener al distribuidor, al comercializador, le interesa lotes pequeños y que la atiendan rápidamente. O sea, con lo cual la optaría seguramente por el aéreo, me imagino, pero bueno, son la misma empresa en el fondo, entonces las decisiones de repente ahí son un poquito más finas, más fáciles de tomar que si fuesen dos entidades particulares, ¿no? Entonces tienen que ustedes siempre evaluar los pros y los contras en cada caso, ¿no? Qué cosa está de buena en un lado, qué cosa es bueno para el otro, ¿no? Porque igual en las negociaciones, y les va a tocar seguramente en algún momento, van a tener que poner las cartas sobre la mesa también, ¿no? Hablamos de sociedades estratégicas, hay que hablar las cosas claras para poder compartir ganancias, ¿no? Bueno, y finalmente quería decirles que en este caso el dato ha sido los números de envíos, ¿cierto? En otros problemas usted va a encontrar el tamaño del envío y que a veces ese tamaño de envío no calza exactamente con la demanda total de productos a enviar o la demanda anual. No, a veces probablemente cuando quieran calcular el número de envíos no le va a salir un número entero. Y eso no es posible, no es que haya 10.5 viajes o 10.2 viajes, ¿no? No podrían darse, o sea, no se dan viajes de parciales, digamos, ¿no? No es el caso, o sea, si por A le sale 10.2 viajes, pues son 11 viajes, se redondea al entero superior. No se puede dejar en 10 porque estarían llevando menos productos en el fondo, en el año, llevarían menos productos del que se requiere anualmente y por ahí va a faltar, y la idea es que no falte producto para la venta. Es mejor que sobre producto en el almacén, que tiene un costo también, pero es peor que falte y pierdas ventas. ¿Correcto? Entonces, ese tiene ese principio. Tienen que tenerlo en cuenta porque evidentemente los cálculos a veces, profesor, me salió, no sé, un número decimal, ¿cuál agarro? 8.2 o 8, pero 8 o tengo 8.2, ¿tomo 8 viajes o 9 viajes? Son 9 viajes que tienen que tomar, ¿no? Bien, esto hasta aquí la parte teórica. Si tienen consultas al respecto, me lo hacen saber por el chat de WhatsApp o el foro también que tenemos en el aula virtual. Bueno, muchas gracias por su atención.